¿Qué tal? Un ejército moderno es una de las maquinarias humanas más complejas que existen. Pero a ver, ¿cómo funciona de verdad? Hoy vamos a desmenuzar esa maquinaria, pieza por pieza, para entender la anatomía de una fuerza de combate desde el soldado raso hasta las formaciones más colosales. La pregunta central es esta. Más allá de los soldados y los tanques, ¿cuál es el pegamento que mantiene todo unido? La respuesta es su estructura. Pensemos en ella como un juego de construcción gigante. Cada bloque tiene un propósito y se va apilando sobre otro para crear algo muchísimo más grande y poderoso. Y bueno, esta va a ser nuestra ruta. Vamos a empezar con los ladrillos más pequeños, las unidades básicas, y de ahí vamos a ir construyendo hacia arriba hasta llegar a los verdaderos monstruos del campo de batalla. Y claro, también echaremos un vistazo a quién apoya a estas tropas en el camino. Así que, empecemos. Bien, arranquemos con la vista panorámica, desde arriba. Antes de meternos a hablar de soldados, hay que entender que un ejército se divide en tres grandes categorías. Pensemos en ellas como si fueran el músculo, el cerebro y el esqueleto de la fuerza. Estas tres categorías son, primero, las unidades, que son la fuerza de combate en el terreno, luego las dependencias, que son el cerebro administrativo y técnico, y finalmente las instalaciones, que son la infraestructura que sostiene todo. Para esta revisión nos vamos a clavar en las unidades, porque ahí es donde empieza la acción. Muy bien, ahora sí, manos a la obra. Vamos a construir nuestro ejército desde los cimientos. Empezaremos con los ladrillos más básicos, las llamadas pequeñas unidades. Todo, absolutamente todo, empieza con la escuadra. Luego juntamos varias y tenemos un pelotón. 2 o más pelotones crean una sección y aquí, ojo, este es un salto clave, es la primera unidad lo suficientemente grande y coordinada como para realizar una maniobra táctica de verdad, como flanquear a un enemigo. Finalmente, varias secciones forman una compañía, que es el primer nivel con la administración propia. Cada paso, como vemos, añade una nueva capa de capacidad. Y aquí viene un dato curioso. Aunque estamos en el mismo nivel jerárquico, el nombre cambia según la especialidad. En infantería es una compañía, pero en caballería o blindados es un escuadrón, y en artillería una batería. Esto es un recordatorio de que cada rama tiene su propia historia y su propia tradición. Ya ensamblamos los ladrillos. Ahora vamos a formar los bloques. En este nivel, las unidades ya son lo suficientemente grandes y complejas como para poder operar de forma independiente en el campo de batalla. Aquí la unidad clave es el batallón. Es la primera formación que es realmente autosuficiente, con sus propias compañías de combate y además todos sus servicios de apoyo. Piénselo como un pequeño ejército en miniatura. Un grupo es como una versión más ligera de esto. Y, por encima, el regimiento agrupa a varios batallones de la misma especialidad, como por ejemplo un regimiento de pura artillería. Y aquí, una particularidad del ejército mexicano, es muy común que a lo que ellos llaman regimiento, en realidad tenga las características de lo que en casi todo el mundo se conoce como batallón. Es un detalle de terminología que refleja la propia evolución histórica y doctrinal del país. A ver, una pausa rápida para explicar este concepto que es crucial. Corporación. No es una empresa. En el mundo militar, una corporación es una unidad, normalmente un batallón, que tiene autonomía administrativa total. O sea, maneja su propio personal, sus finanzas y su logística sin intermediarios, reportándole directamente al alto mando. Es la definición de autosuficiencia. Hasta ahora hemos construido con ladrillos y bloques. Ahora vamos a construir las estructuras monumentales. La escala está a punto de cambiar drásticamente al ensamblar todo esto para formar los verdaderos gigantes del campo de batalla, las grandes unidades. ¿Y qué hace grande a una gran unidad? La clave es la diversidad. Ya no es solo infantería o solo tanques, ahora es una mezcla de todo. Infantería, tanques, artillería, ingenieros, comunicaciones, todo bajo un solo mando y su estado mayor, que es el equipo que lo planifica todo. Es el concepto de armas combinadas en su máxima expresión. Esto nos lleva a la división, la reina de las grandes unidades. La doctrina se basa en el principio divisionario, y esta cita le da justo al clavo. En esencia significa que una división es la formación más grande que puede librar una batalla completa por sí sola de principio a fin. Es como una orquesta sinfónica militar, donde cada sección de instrumentos sabe exactamente cuándo y cómo tocar. A partir de aquí, la escala se vuelve, astronómica. Varias brigadas se unen para formar una división. Juntas un par de divisiones y tienes un cuerpo de ejército. Combina varios cuerpos de ejército y creas un ejército de operaciones. Y en la cima de todo, varios de estos ejércitos forman un grupo de ejércitos. Estamos hablando de cientos de miles de soldados. Pero aquí está el punto crucial.
Estas megaformaciones del cuerpo de ejército para arriba no tienen una organización fija. No existen así en tiempos de paz. Se crean a la medida para una guerra específica, de acuerdo con las necesidades del plan estratégico. Son la máxima expresión de la flexibilidad militar. Ya construimos el músculo del ejército, pero ese músculo necesita un esqueleto y un sistema nervioso para funcionar. ¿Quién se encarga de la comida, las municiones, las comunicaciones? Pues es hora de ver el sistema de apoyo, la columna vertebral invisible de toda la fuerza. Primero están las formaciones a la medida, los llamados organismos circunstanciales. Un destacamento es una parte de una unidad que se envía a una misión lejana. Un agrupamiento es una fuerza de tarea que se improvisa, creada con las unidades que se tengan a la mano para un objetivo específico. Son la máxima flexibilidad en el campo. Y cerramos el círculo volviendo a esos conceptos del principio: dependencias e instalaciones. Las dependencias son los cerebros y centros de cuidado, como los cuarteles generales o los hospitales. Y las instalaciones son los nodos que se crean en el terreno, como un centro de comunicaciones o un punto de abastecimiento. Sin esta red, la fuerza de combate simplemente se paraliza. Perfecto. Ya armamos un ejército completo en la mente, desde la escuadra más pequeña hasta el grupo de ejércitos más grande. Pero, ¿por qué importa entender toda esta estructura tan detallada? El punto clave es este. Esta estructura no es una reliquia histórica grabada en piedra, es un organismo vivo. Y para sobrevivir y ser eficaz, debe adaptarse constantemente a las nuevas tecnologías como los drones y los satélites y a amenazas modernas que van desde ciberataques hasta pandemias. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Frente a la inteligencia artificial, los enjambres de drones, la guerra cibernética, ¿cómo se va a transformar esta pirámide organizacional? ¿Veremos el fin de las grandes divisiones en favor de unidades más pequeñas y autónomas? ¿O surgirán estructuras completamente nuevas que hoy ni siquiera imaginamos? El futuro de la organización militar se está redefiniendo ahora mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este desglose. Esperamos que la próxima vez que lean una noticia sobre una operación militar, tengan una idea mucho más clara de cómo están organizadas esas fuerzas. ¡Hasta la próxima!